Hola muchachos, buenos días. En este video voy a explicarles lo que tenía que hacer en español de la clase del jueves y la clase del viernes, ¿sale? Bueno, en la clase del jueves tenían que realizar la página 71 y la página 72. En la página 71 todavía estamos hablando del acróstico y ya en la 72 empezamos con un nuevo texto poético, con una fase 2 que es caligrama, ¿sale? Y bueno, pues acá en la página 71 ustedes van a elaborar un acróstico, ¿sí? Y ahí les dejan unos incisos que son diferentes pasos para poder guiarse. El primer paso, que es el inciso A, dice que seleccionen el personaje o el tema que les gustaría describir. Por ejemplo, amor, amistad, tristeza, preocupación e incluso puede ser algún objeto, puede ser de alguna persona, de alguna mascota también. Lo que ustedes quisieran hablar aquí. ¿Sale? Y bueno, el inciso B iban a decidir si las letras del inicio van a ir siempre en mayúsculas o si iban a respetar las reglas de su uso. Yo aquí les sugiero que sí utilicen las mayúsculas por mientras, ¿sale? Vamos a utilizar mayúsculas para que se destaque la palabra de la cual estamos haciendo el acróstico, ¿va? Y luego el inciso C, escriban la palabra o la frase seleccionada en forma vertical. Esto es una característica básica o esencial del acróstico, como está aquí, miren. Por ejemplo, aquí dice Aurora, está para abajo de una manera vertical. Al igual que aquí, ustedes tienen que poner su palabra de esa manera vertical, ¿va? Y luego dice, piensen en los aspectos del tema que quieren resaltar en su poema. ¿Qué características desean resaltar de ese objeto o de ese personaje que ustedes eligieron? ¿Sale? Por ejemplo, quieren resaltar su belleza, quieren resaltar su amistad, quieren resaltar el amor, lo que ustedes quieran, lo tienen que ir pensando para ver qué van a hacer. Y luego, el inciso E, al escribir cada verso, busquen palabras que inicien con la letra que corresponda. Ojo, si ya ustedes escribieron, por ejemplo, aquí Aurora, ¿sí? Ya escribieron la palabra así para abajo en mayúsculas, hay que pensar qué palabras le van a quedar. Por ejemplo, la letra que inicia aquí es una A. Entonces, ¿qué palabra es la que puede empezar con A y que obviamente resalte lo que yo quiero resaltar en el acróstico? ¿Sale? Aquí es cuestión de usar mucho la imaginación y la rima también, porque son versos. Si no lo quieren escribir en rima, no importa, pero sí que coincida las palabras que ustedes van a poner acá con la letra que inicia el acróstico, cada verso. Por ejemplo, aquí inicia la A, la U, la R, la O, la R y la A. Y después nos pasamos al inciso F, el último, que dice, decidan si utilizarán el lenguaje figurado en una parte o en todo el acróstico. Habíamos dicho que hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje literal y el lenguaje figurado. El lenguaje literal básicamente explica las cosas como son, la realidad como es. Y el lenguaje figurado, aquí tenemos el significado y es necesario que lo copien por favor en su libreta. Dice que el lenguaje figurado es una forma de expresión que no se refiere directamente al objeto o a sus características, sino que lo hace mediante una asociación. Esta asociación es una comparación, como yo ya lo había explicado en videos anteriores. Por ejemplo, para hablar de la noche se puede decir un manto de cielo, o para hablar de unos labios rojos se puede decir una boca de grosella. Por ejemplo, sabemos que la grosella es roja, entonces pues ahí hacen la comparación, ¿sale? O si quiero decir es que su cabello son como los rayos del sol, ahí estoy haciendo una alusión a que a lo mejor el cabello es es rubio, ¿sí? Y ese es el lenguaje figurado. Es un lenguaje que se utiliza para hacer una comparación de un objeto a través de una realidad o a través de otro objeto, ¿sale? Y bueno, dice aquí, perdón, se me olvidó. Ahí tienen que elaborar su acróstico. Ojo, yo les puse que en la sesión de hoy viernes, que ustedes iban a elegir
iban a hacer uno, perdón, suyo con su nombre y otro con el de su mamá. Esto para el Día de las Madres. Ya me adelanté un poquito aquí. En esta página, en la 71, ustedes tienen que elaborar uno con el tema que quieran. Y aparte van a hacer los que hoy encargué, ¿sí? Que son de uno con su nombre, ¿sale? Y otro con el nombre de sus mamis, ¿va? Y eso lo vamos a retomar en la otra semana porque vamos a hacer algo con ese acróstico, ¿sale? Y bueno, lean y observen el siguiente ejemplo de acróstico que incluye una breve descripción. Este acróstico no está solo como el de acá de Aurora, sino que le agregan una descripción. Por ejemplo, le ponen tema, amigas, características solidarias, o sea, las características que hay entre esa amistad, pues que son solidarias, confidentes, divertidas, generosas, honestas, comprensivas. Y aquí está el acróstico. Acuérdense que tiene el tema de amigas y es la palabra principal. Aquí está resaltada en negritas, mayúscula. Vamos a ver qué dice. Agradezco a todas ustedes, mis más grandes cómplices, insuperables apoyos en mi vida, gracias por ser tan divertidas. Ato nuestra amistad con un suave lazo, siempre con un sincero abrazo. Y bueno, aquí está, si se fijan, este acróstico sí tuvo un poquito de rima y hay también sentido figurado en donde dice con un suave lazo, siempre con un sincero abrazo, ¿sale? Entonces hay que hacer su acróstico, por favor. Y si le quieren agregar ahí una descripción, perdón, como el que dice aquí, tema y características, lo pueden hacer, ¿sale? Y bueno, entonces hasta aquí. En esta página nada más van a elaborar un acróstico. Ojo, otra vez, en la sesión de hoy viernes les pido que hagan uno con su nombre y uno con el de sus mamis. Esto es aparte y lo van a hacer en una hoja de máquina. ¿Por qué? Porque a partir de este momento van a comenzar con la creación de su antología, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué es una antología? Pues va a ser una recopilación de todos los textos poéticos que hagan a partir de hoy, bueno, de ayer jueves, ¿sí? Y es importante que se hagan sobre todo los textos poéticos, los acrósticos que ustedes hagan, que sean originales suyos, que no los copien, ¿sale? Hay muchos en internet, pero traten de no copiarlos. Esto se trata de que ustedes vayan trabajando su imaginación y su creatividad. También más adelante les voy a pedir que busquen otros acrósticos, ¿sí? En internet y esos también los van a agregar a su antología, ¿va? Es necesario que cuando ustedes los busquen vayan a recabar los datos del autor y la fuente de donde los tomaron, es decir, si los tomaron de internet, bueno, de qué página de internet los tomé y cómo se llama el autor que escribió ese acróstico. ¿Por qué? Porque lo van a poner ahí para que vean que no es robado. Y nos pasamos a la siguiente página, que es la 72, y dice, empieza con una nueva fase que es la fase 2, caligrama, función y características. Seguimos hablando de textos poéticos, pero va a haber otra forma de escribirlo. Ya no vamos a utilizar las letras como acá en el acróstico, sino una forma diferente, una forma gráfica diferente. Y pues vamos a dar inicio. Uno de los textos poéticos que más destaca por su forma gráfica es el caligrama, el cual tuvo su auge durante los movimientos de vanguardia en Europa y América en la primera mitad del siglo XX. De manera individual, lee y observa el siguiente caligrama, después responde a estas preguntas. Hay que leer el caligrama que está aquí, que dice árbol urbano, para contestar las preguntas A, B, que se encuentran aquí arriba. Por ejemplo, a partir de su forma, ¿de qué crees que se trata? Bueno, yo le veo forma como de un paraguas, ¿sale? Entonces ahí ustedes como de qué se imaginan que va a hablar. Y luego, ¿en dónde iniciarás la lectura? ¿En dónde creen que se inicia la lectura? ¿Y qué diferencias se producirán si iniciaras la lectura en otro punto? Traten de identificar en dónde pueden iniciar y qué pasaría si iniciaran desde otro punto, ¿va? Vamos a intentar eso
Por ejemplo, yo acabé una mayúscula que dice el paraguas. Pero ahí a un lado hay un punto, entonces no creo que inicie desde ahí. ¿Dónde creen que iniciará? El árbol urbano. Árbol no. Arbusto enano. Flor de mano. Florea cuando las calles están goteadas. El paraguas. ¿Cómo creen que empiece aquí? Traten ustedes de darle un sentido de cómo empezaría este caligrama. Y luego después dice, número 2, después de analizar la forma gráfica del caligrama, haz apuntes en tu cuaderno acerca de lo que consideres más importante. Y hay que contestar estas preguntas, A, B y C. ¿En qué se diferencia este texto poético de los temas tradicionales? Ah, pues aquí está muy fácil. Que a este se le está dando, se está escribiendo, ¿sí? Como sobre un dibujo. Este texto poético va a aparecer como un dibujo y se va a escribir en el contorno del dibujo, como si estuviera ahí un dibujo ahí invisible y se va a escribir sobre el contorno. Y este dibujo obviamente se va a escoger a partir de lo que está escrito ahí. Y luego, inciso B, ¿de qué manera se relaciona el contenido del texto y la forma? Ah, pues que en el texto habla sobre lo que está en la forma, es decir, lo que acabo de decir hace rato. El dibujo hace referencia con lo que está escrito ahí. Inciso C, ¿cómo ordenarías el mismo texto en versos y como en prosa? Escribe las dos versiones. Acuérdense, en prosa es la manera en la que nosotros normalmente escribimos, en párrafo, así, seguido. Y en verso es cuando acomodamos los renglones de tal manera que lleven un ritmo y que tengan una rima. ¿Sale? Y luego, punto 3. Van a comentar sus interpretaciones acerca del caligrama de árbol urbano. Obviamente no lo vamos a comentar en grupo como aquí dice, pero vamos a contestar las preguntas A, B, C y D. Van a hacer ustedes una interpretación acerca de lo que dice ahí el caligrama. Y luego dice, finalmente analicen la manera en la que se usa el en la que se usa el lenguaje en los caligramas que se han leído hasta ahora de esta secuencia. Usan el sentido figurado y den algunos ejemplos. Esto era hasta la sesión de ayer jueves, y en la sesión de hoy viernes era la página 73 y la 74. Hay todavía un inciso que habla de del caligrama de arriba. ¿Con qué objeto se compara o define mediante metáforas al paraguas? ¿Sí? ¿Y con qué otras metáforas hay en los demás caligramas y cuál les gusta más? Y ustedes dicen, bueno, pues ¿de cuáles caligramas estamos hablando? Aquí teníamos un caligrama que es este, que se llama la demostración. Y acá teníamos otro, que está en azul. Entonces, yo me perdí aquí. Entonces ahí tenían que poner cuáles metáforas se usaban en los caligramas. Acuérdense que una metáfora es una forma de hablar en sentido figurado, cuando se hace una comparación de una cosa a partir de otra cosa, ¿sí? No siempre son iguales. Por ejemplo, la que yo les mencionaba hace rato, el cabello de esa mujer parecen los rayos del sol, ¿sí? Eso obviamente la mujer no va a tener los rayos del sol, es una comparación que se da a partir de un objeto o de una realidad a través de otra, ¿sale? Y luego tienen que escribir aquí en el punto 5 una descripción sobre lo que es un caligrama y lo que se debe considerar para interpretarlo. Aquí abajo hay una información. Esta información es la que nosotros vamos a utilizar. Hay que destacar de ahí que es un caligrama y ahí nos dice, es una composición poética que juega con la forma gráfica del texto para crear una figura o imagen a partir del tema, asunto o contenido de que se trata. Eso es indispensable que lo anotemos en el cuaderno, ¿sí?
Y hay que sacar las ideas más relevantes, más importantes de ahí, ¿sí? Por ejemplo, que en esos textos poéticos como el caligrama se va a hacer uso de figuras retóricas, es decir, del lenguaje figurado. Y hay algunos ejemplos, también pueden ponerlos. Y luego hay otras características en cuanto a su contenido. En cuanto a las mayúsculas y la puntuación, no en todos los caligramas se usan de manera convencional. Acá lo pudimos ver como con el del paraguas, ¿sale? No siempre la mayúscula nos va a indicar que ahí empieza el texto poético, ¿sí? Porque en este caso el caligrama es una manera libre de poder expresarse. Y luego, ustedes van a elaborar un caligrama. Para ello, sigan estos pasos y observen los ejemplos. Aquí hay Primero vamos a analizar lo que está aquí. Van a analizar los poemas que les gusten. Por ejemplo, este de mariposa. Como una moneda girando bajo el hilo del sol, cruza la mariposa encendida ante la flor de albahaca. Ahí, por ejemplo, hay otro lenguaje figurado, donde dice, como una moneda girando bajo el hilo del sol, o sea, bajo los rayos del sol, ¿sale? Cruza la mariposa encendida ante la flor albahaca. Encendida a lo mejor se refiere a que está iluminada por el sol. Entonces, aquí ustedes van a elegir un poema de algún libro o de internet que les guste, o que ustedes hayan escrito anteriormente. Si algunos son muy buenos para escribir, pues utilicen eso y van a analizar su contenido. Si no, pueden analizar este de aquí de la mariposa. De preferencia busquen uno corto en internet que sea diferente a este para que puedan identificar las características de los caligramas, ¿sale? Y luego, exploren distintas estrategias gráficas para convertirlo en un caligrama. ¡Ojo! Este de aquí no es un caligrama, es un poema. Y está acá en el inciso B, se va a explorar distintas estrategias gráficas, es decir, como de dibujo, para convertirlo en un caligrama. O sea que aquí primero lo que tenemos que tener es un poema para después convertirlo a caligrama, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya están analizando la forma de la mariposa y vean qué bonita les quedó. Ya nada más hay que agregar lo que se puso ahí en el poema, ¿sí? Y nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sale? Hasta aquí nada más. Ustedes pues van a hacer eso y aparte lo que les puse yo que se tenía que hacer el día de hoy viernes. Aquí está. Dice hoy que toca la 73 y la 74, que es la que acabo de explicar hasta donde les dije ahí. Y dice, hacer en una hoja de máquina lo siguiente. Hay que inventar un acróstico, muchachos, con su nombre y otro con el de su mamá. Eso se hace en hoja de máquina, ¿sí? Y luego elabora el caligrama de un poema corto. Eso que se les pidió en el libro, lo van a hacer en su libreta y también en una hoja de máquina. O sea, esto que les piden aquí se va a hacer ahí en su libreta, pero también en una hoja de máquina. Van a utilizar el mismo. Estos los van a ir juntando, puesto que los vamos a recabar para hacer la antología. Si hay alguna duda de que no entendieron el caligrama o el acróstico, con mucho gusto yo les atiendo esas dudas. Nada más avísenme, por favor, y les explico.